No, gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, Gerardo. Bueno, comencemos hablando de la visita histórica de Barack Obama a Cuba. ¿Qué consecuencias, qué importancia puede tener? Enorme. Ayer leía detenidamente el discurso completo, íntegro, de Obama. Y me parece una pieza histórica realmente. Una pieza histórica. Yo recomiendo encontrarlo y leerlo. Creo que son de esos momentos que marcan la historia, no solamente de un país, sino de un continente. Fue un discurso muy valiente y yo creo que es un discurso muy positivo. A tal punto de que, aun cuando cada vez cuesta más decir que hay pasos que son irreversibles en un proceso histórico tan cambiante como el que vivimos, yo creo que la visita de Obama y sus discursos, también los discursos de Raúl Castro, marcan un antes y un después, profundizan eso que ya se había empezado en diciembre del 2014, y que ahora de alguna manera han dado un paso muy grande. Pero, ¿en qué tiempos? ¿Cuáles son esos posibles cambios? Y bueno, Obama está haciendo todo lo que puede un presidente norteamericano sin apoyo del Congreso. Bien, y ya se va, además. Ya se va. Sin embargo, le va a resultar muy difícil al que venga dar marcha atrás. ¿Podrá un Congreso con las mismas mayorías, bueno, prolongar una situación que ya es una situación insostenible? Obama lo decía muy bien. Lo que hemos practicado, lo que Estados Unidos practicó durante más de 50 años, no logró nada. Es más, logró los efectos contrarios que buscaba. Cuando uno se equivoca tanto, hay que empezar de nuevo. Y ¿Se puede pensar en un comunismo diferente en Cuba o sin los Castro? No, los cubanos lo saben bien. Lo que se puede lograr, y creo que es lo mejor, ayer lo dijo Obama, es la reconstrucción de una nueva Cuba de perfil más socialdemócrata, que recoja por un lado apertura económica, que recoja por un lado democracia y derechos humanos plenos, pero que también, y en el discurso de Obama se registraban, de alguna manera mantenga el orgullo cubano, que es muy importante, reiteró mucho, la soberanía, la dimensión de soberanía, y que mantenga ciertos logros de la revolución, que Obama también resaltó. Por ejemplo, el tema educativo en lo que tiene que, y el tema de salud en lo que tiene que ver con, bueno, la preocupación por las personas, por los más pobres. Pero que Cuba tiene que cambiar, con Obama o sin Obama, es algo que antes que nada lo saben los propios cubanos. Por supuesto el pueblo cubano, pero también las autoridades cubanas. Ese cambio lo ves como irreversible, como que es un proceso que comenzó y ya nada lo puede detener. Yo he estado en Cuba 2 veces. Quien cuenta lo que ve sabe que la principal fuerza de cambio tiene que estar en la propia Cuba, y está en la propia Cuba. Ya no hay espacio para dogmatismos en el gobierno cubano. Raúl Castro públicamente dice mucho menos de lo que dice en privado. Yo creo que la propia nomenclatura cubana sabe que no hay futuro sin cambio. Y ha encontrado un interlocutor muy importante, porque yo creo que también Obama advierte que la política norteamericana, no solamente hacia Cuba, sino hacia otras áreas del continente, no ha sido buena, no ha sido correcta. Claro. ¿Ayuda más a ese proceso cubano un presidente como Obama en Estados Unidos? Absolutamente, absolutamente. Yo diría algo más, a pesar de que creo que va a ganar Hillary Clinton, porque es difícil imaginar que Donald Trump o Ted Cruz ganen la presidencia norteamericana. Es difícil, pero ya nadie puede decir que es imposible. No. Decíamos lo mismo de la candidatura republicana y fíjate. Ciertamente, pero si ganara Hillary Clinton y si el Congreso norteamericano tuviera, bueno, una composición un poco menos dura que la que tiene actualmente, yo creo que rápidamente va a cesar el bloqueo y eso va a apurar los cambios en Cuba. Pero que Cuba ha empezado a cambiar y que ese cambio es irreversible, no me cabe la menor duda. También hay un cambio que se puede analizar, ¿no?, con la visita de Obama a Macri en Argentina. ¿Vos cómo lo analizas, Gerardo? ¿Eso es un apoyo al gobierno nuevo? Bueno, es un gran éxito para Macri, ¿sí? Sin lugar a dudas. Macri obtiene o comienza a obtener algo que el gobierno anterior no tenía, que es retornar al mundo, insertarse en un nuevo contexto internacional para el cual Argentina vuelve a ser interlocutor. Y no es una elección del azar el hecho de que Cuba, después de un viaje histórico
de que Obama, después de un viaje histórico a Cuba, vaya a la Argentina. Porque viene a la Argentina a respaldar toda una lógica de política comercial, esta más controversial, que Obama ha impulsado durante su administración. El TPP, el apoyo a la Alianza del Pacífico, de alguna manera una orientación económica que está mucho más asociada con los nuevos enfoques del gobierno de Kirchner, del gobierno de Macri, y que estaba muy confrontada con la postura anterior de los gobiernos kirchneristas. ¿Y cómo ves estos cambios a nivel, no sé si se puede hablar del continente, pero estamos como en una especie de nueva fase con Macri, con estas políticas de Obama, con lo que está ocurriendo en Brasil, con la situación en Venezuela? A lo largo del continente han perdido popularidad, claramente, los llamados gobiernos progresistas. Eso parece preocupar también al Frente Amplio. ¿Crees que puede haber repercusiones en Uruguay desde el punto de vista electoral? No cabe la menor duda. Primero hay que distinguir la heterogeneidad de un continente que siempre es muy diverso. No es lo mismo lo de Venezuela que lo de Brasil, como tampoco es lo mismo lo de Perú que lo de Ecuador. Lo de Venezuela es una situación de colapso. No sabemos realmente cómo será el futuro, pero es una situación de absoluto colapso. Allí hay un gobierno y un proyecto que se han agotado definitivamente. El tema es cómo se sale de esa situación. Lo de Brasil es distinto. Brasil es un país continente, es el país más importante de América del Sur. Es el país más importante para los Estados Unidos. Cuando en los años 70 los Estados Unidos definían su política internacional hablando de barrios en el mundo y eligiendo su socio privilegiado, eran los tiempos de Kissinger. Kissinger dijo, hay que elegir Brasil, porque allí donde vaya Brasil irá América Latina. Tal vez hoy en América Latina está México, que es el único país que puede de alguna manera competir por la hegemonía. Pero en Sudamérica es Brasil. Sí. Y lo que pasa en Brasil es muy grave, gravísimo. En primer lugar, el segundo año con una caída del PBI brutal. El año pasado, 2015, 3.8 del PBI. Y este año lo mismo para este año. Y este año lo mismo. Es una de las caídas económicas más duras de la historia. A todo eso se le suma una crisis institucional que viene de largo, que está marcada por la corrupción, que es lo que corroe las instituciones, no solamente los gobiernos, pero que al mismo tiempo genera una crisis política muy grande. Estamos a 1 año y medio menos del inicio del cuarto gobierno del PT y el tema es si el gobierno se mantiene o no se mantiene. A todo eso, obviamente, que estamos viendo un desborde de la institucionalidad, porque todos están de acuerdo con el lavallato, y yo también estoy de acuerdo con el lavallato. Lo que ocurre es que el proceso judicial y ciertos poderes fácticos como la Policía Federal están desbordando los marcos constitucionales. Una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa son los procedimientos por los cuales se aplica la Constitución. En todo este proceso, los procedimientos, sobre todo en las últimas semanas, han desbordado. Por ejemplo, la detención de Lula, el pedido de prisión preventiva. Ciertamente. Yo he leído a los juristas, incluso juristas de la oposición, y los juristas coinciden en esto. Hay que proseguir con el lavallato, porque eso es la lógica republicana, la independencia de la justicia, pero hay que preservar al lavallato de un proceso que no es el debido. La prisión coercitiva, esta suerte de linchamiento judicial, esta idea de un impeachment que avanza de acuerdo a una lógica más política que jurídica, esta mezcla de jurisdicciones. Los jueces, esto nos es muy difícil para nosotros, jueces que adquieren de inmediato una dimensión política. Se habla de que el juez Moro puede ser el próximo presidente y ya marcan las encuestas. Bueno, todo eso está generando algo muy complicado que refuerza uno de los principales problemas que tiene América Latina. América Latina respecto a la democracia hoy tiene desacuerdo de régimen. Y para los uruguayos este es un tema mayor porque en Uruguay, con todas nuestras controversias, tenemos acuerdo de régimen. Podemos discutir mucho, pero en el fondo nuestros problemas los resolvemos en las urnas, tenemos una dimensión de negociación importante, la justicia sabe hasta dónde ir y hasta dónde no ir. La separación de poderes, ¿no? Separación de poderes, discutimos mucho, pero ¿qué es lo que vemos hoy en América Latina? Que el acuerdo de régimen se ha roto y hoy en Brasil, oposición y gobierno están diciendo que ambos defienden la democracia, en Venezuela lo mismo, y actitudes no democráticas son proyectadas como actitudes de defensa de la democracia. Y eso es gravísimo. Cuando se pierde el acuerdo de régimen,
la democracia, que requiere un consenso muy mayoritario, se debilita No se mucho. puede defender la democracia vulnerando algunos principios fundamentales, ¿no? Ahora, ¿cómo puede repercutir todo esto en Uruguay electoralmente? Mucho. Mucho. Mujica ya adelantó algo, ¿no, Gerardo? Cuando dijo este fin de semana, ¿no? Si la izquierda en 2019 le toca perder, que pierda y aprenda. Lo que pasa es que muchas veces en los proyectos de izquierda está esta idea de la victoria final. La idea de que una vez que se consolida... Llegamos para quedarnos. Ahí claro. está. En democracia no hay victorias finales. No hay victorias finales. Pero es la primera vez, quizás por la baja aprobación y lo que está sucediendo en la región, que el Frente Amplio ve que puede perder las elecciones que vienen. Pero lo que ocurre es que la vida de la democracia es la alternancia. Más temprano que tarde va a haber otro gobierno. Y esto es algo que a la izquierda le cuesta internalizarlo. Esta idea de que, bueno, que una vez que la izquierda ha obtenido mayoría electoral, hay que mirar hacia el 2020, hacia el 2030. También ayuda a la historia de Uruguay porque un legislador del Frente dijo, bueno, el Partido Colorado gobernó 90 años, como diciendo, nosotros en este siglo XXI lo podemos hacer, ¿no? Sí, pero ahí hay una visión un poquito reduccionista, porque el Partido Colorado gobernaba, pero muy pocas veces con mayoría legislativa. ¿Y eso qué generaba? Generaba una suerte de coparticipación en el gobierno, en donde parte del Partido Nacional estaba también en el gobierno respaldando acuerdos, etcétera, etcétera. Acá tenemos 3 gobiernos consecutivos de la izquierda con mayoría legislativa. Algo que prácticamente no pasó durante todo el siglo XX. O sea, esta idea de que el Frente Amplio es el nuevo Partido Colorado, bueno, es una idea que tiene sus realidades, pero también tiene sus límites. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que el impacto del colapso de Venezuela impacta pero menos. Ahora, el PT es un partido hermano del Frente Amplio. El Partido de los Trabajadores es una izquierda mucho más próxima a la izquierda El Frente movimiento Amplio. sindical, donde se apoya el PT, tiene muchos lazos con el PIT-CNT y muchos líderes que hoy son del gobierno han tenido lazos históricos con líderes del PT. Sin lugar a dudas. Dentro de la izquierda uruguaya está una discusión respecto al chavismo. La está y la estaba. En cambio, la figura de Lula y la figura, digamos, de un partido de los trabajadores que nace de la Central Unida de los Trabajadores, de la CUT paulista, es otra cosa. Del mismo modo, es mucho más próximo el PT que el kirchnerismo. Sí, exacto. Sí, claro. Porque el kirchnerismo trae ese fenómeno tan difícil de calificar que es el peronismo. Esa lógica nacional y popular que acá en el Uruguay tiene una recepción muy endeble. El Uruguay nunca ha sido muy proclive al peronismo. En cambio, el PT sí tiene una marca que, si bien no es igual, tiene mucho más parentesco. Entonces, el impacto de una implosión del PT y sobre todo el impacto vinculado con un tema tan sensible para la izquierda como la corrupción. La corrupción no es de derecha ni de izquierda. Aparece en todos los gobiernos, forma parte de la naturaleza humana. Esos que dicen, no, la izquierda no es corrupta, bueno, se equivocan. Sendik lo dijo. Se equivocó. La izquierda y la derecha padecen lamentablemente el flagelo de la corrupción. Lo que ocurre es que el impacto de la corrupción es distinto en la derecha que en la izquierda. En la izquierda es devastadora. El impacto de la corrupción en la izquierda es devastador. ¿Por qué? Porque la izquierda busca, bueno, una sociedad nueva, un hombre nuevo, una política distinta. ¿Y qué es lo más viejo de la política más vieja? La corrupción. Entonces, un proyecto de cambio, un proyecto de transformación que es vencido por la corrupción es un proyecto que lamentablemente pierde legitimidad en forma absoluta. Hace una semana se refirió justamente al caso Sendik, hablando del golpe fuerte al Frente Amplio y de la pérdida de credibilidad, tanto la situación de ANCAP como la licenciatura. Y bueno, yo lo he dicho y lo reitero. Sendik sigue debiéndole una explicación a la sociedad uruguaya en general y al electorado frente amplista en particular. No quedó conforme con la explicación que dio Sendik. Porque el plenario, que se supone que representa parte del electorado, por lo menos, aceptó las explicaciones de Sendik. Yo realmente, yo estoy muy en contacto con la sociedad en su conjunto y no he visto prácticamente ciudadanos que estén conformes con la situación. Porque, entre otras cosas, Sendik ha dicho cosas muy diversas. Y no es una cuestión de la campaña periodística, del ensañamiento de la oposición. Por el contrario, la oposición yo creo que ha sido muy suave con esta situación. Y es algo que va al cerno de lo que es la democracia uruguaya.
de la cual el Frente Amplio es uno de los puntales. El Frente Amplio dio por terminada esta discusión. Yo creo que el Frente Amplio no puede dar por terminada ninguna situación. Entre otras cosas porque es una situación en donde la ciudadanía, particularmente la ciudadanía frente amplista, lo que requiere es la verdad. Simplemente eso, la verdad. Y en ese sentido, ¿cómo valorás la declaración final cuando se emite indicando o por lo menos señalando a una conspiración o por lo menos una avanzada ofensiva de la oposición y de los medios de comunicación? Uno de los peores momentos en la historia del Frente Amplio. Yo estos días estoy trabajando intensamente en la biografía del general Seregni. En su centenario, estoy impulsando la publicación de su archivo y estoy con otros compañeros, con Salvador Neves en particular, armando una biografía histórica, por supuesto, no política partidaria, no oficialista, es una biografía profesional, como corresponde. Yo soy historiador. Un trabajo académico. Es un trabajo netamente académico. Y realmente el espejo de la vida de Seregni frente a esa declaración es un espejo de una exigencia. Seregni no hubiera podido comprender una declaración de este tipo. Algún frente amplista, ya no un ciudadano común, puede creer que el tema de la licenciatura de Sendic tiene que ver con una campaña de la prensa en su conjunto, globalmente identificada, y de la oposición. Después varios dirigentes salieron a alejarse. Javier Miranda dijo fue una chambonada. Alejandro Sánchez dijo se nos fue la moto. ¿Cómo primó ese discurso en ese plenario? Y bueno, cuando las autoridades, que por otra parte son autoridades complejas, porque recordemos la integración del plenario, hay representantes de los grupos y hay representantes de las llamadas bases, que en realidad en un partido que ha ganado las elecciones con más de 1 millón de votos, las bases, hoy miraba las previsiones de votación para la elección del futuro presidente del Frente Amplio, hablaban de 100.000. Claro. Y están dispersas. Entonces, la representación de esas autoridades es dudosa. Pero yo lo que creo más complicado es cuando un partido político o un gobierno entran en una esfera cerrada, en un círculo cerrado. Claro. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un partido o a un gobierno es perder contacto con la realidad. ¿Le está pasando eso al Frente Amplio? Y a mí me parece que le está pasando eso al Frente Amplio. Y creo que los candidatos que tienen contacto con la realidad, bueno, hacen bien, los candidatos a la presidencia del Frente Amplio, hacen bien en decir, bueno, señores, acá se perdió el contacto con la realidad. ¿Por qué? Porque basta comunicarse no con la sociedad en su conjunto, con los Frente Amplistas, para advertir que esa declaración, bueno, fue un grave error. Gerardo Catano, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, buen día. Momento de hacer una tanda en Desayunos Informales. Al regreso, calidad